Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Módulo número 4. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, febrero 2020. Definiciones. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, es el término que se prefiere actualmente para una enfermedad que se caracteriza por obstrucción progresiva y, en gran medida irreversible, al flujo aéreo, que habitualmente se inicia clínicamente en personas de mediana edad o ancianas con antecedentes de tabaquismo, y que no se puede atribuir a otra enfermedad específica, como bronquiectasias o asma. Los términos utilizados habitualmente para esta enfermedad del pasado eran, entre otros, bronquitis crónica y enfisema. Esta terminología está desfasada porque casi todos los pacientes con diagnóstico clínico de EPOC tienen tanto destrucción del espacio aéreo, es decir, enfisema, como cambios anatomopatológicos de las vías respiratorias de conducción compatibles con bronquitis crónica. El enfisema se define anatomopatológicamente por la dilatación anormal de los espacios aéreos debida a la destrucción y deformación de los tabiques alveolares. La gravedad del enfisema puede ser muy variable en pacientes con EPOC con grados similares de obstrucción al flujo aéreo. La bronquitis crónica se define clínicamente como la presencia de tos y expectoración persistentes, y anatomopatológicamente como el aumento anormal del tamaño de las glándulas mucosas de las vías respiratorias cartilaginosas centrales. En otro momento se pensaba que la bronquitis crónica era un elemento fundamental de la patogenia de la obstrucción crónica al flujo aéreo, aunque actualmente se sabe que el aumento de la resistencia al flujo aéreo en la EPOC se puede atribuir principalmente a diversos cambios anatomopatológicos en las vías respiratorias distales del pulmón, enfermedad de vías respiratorias pequeñas. Epidemiología. La EPOC es un problema de salud pública mundial cada vez más importante, aunque las estimaciones de prevalencia varían mucho de acuerdo con la definición utilizada. El tabaquismo es el principal factor de riesgo de EPOC, por lo que la prevalencia de esta enfermedad tiende a reflejar los hábitos de tabaquismo de la sociedad con un retraso de 20 a 30 años. El consumo de cigarrillos se ha estabilizado o ha disminuido en grandes segmentos de la población norteamericana y europea, aunque puede que la prevalencia de la EPOC siga aumentando a medida que estas poblaciones envejezcan. Cabe prever que en el futuro la EPOC tenga mayor magnitud en Asia y en otras regiones del mundo por el rápido aumento del tabaquismo. Más del 10% de las personas mayores de 45 años en Estados Unidos tienen obstrucción al flujo aéreo de gravedad al menos moderada, según criterios espirométricos. La EPOC constituye la tercera causa de muerte en Estados Unidos y la mortalidad por esta enfermedad ha aumentado en los 30 últimos años tanto en los hombres como en las mujeres. En el resto del mundo, la EPOC es también la tercera causa de muerte en términos generales y la quinta causa de años vividos con discapacidad. En E.U. Los gastos médicos y la pérdida de productividad achacables a la EPOC superan los $40.000 millones anuales. Los costes médicos directos aumentan rápidamente a medida que aumenta la gravedad de la EPOC, y los ingresos hospitalarios por una agudización suponen más de la mitad del total. Tabaquismo. El tabaquismo representa la principal causa de EPOC, aunque la relación es muy compleja y la EPOC puede aparecer sin que existan antecedentes de tabaquismo. La obstrucción al flujo aéreo es el trastorno fisiológico centinela en la EPOC, y el volumen expiratorio máximo en el primer segundo es el mejor indicador único de gravedad. El tabaquismo produce un deterioro de la función pulmonar mayor que el que cabe esperar por el envejecimiento por sí solo, y la magnitud de esta pérdida depende tanto de la intensidad como de la duración de la exposición al humo de tabaco. Por tanto, los efectos acumulados del tabaquismo explican en gran medida la creciente prevalencia de la EPOC al avanzar la edad. La pérdida de función pulmonar varía mucho de unas personas a otras, incluso después de ajustar la intensidad del tabaquismo. Después de los 30 años de edad todas las personas pierden función pulmonar año a año, aunque el tabaquismo acelera la velocidad de esa pérdida. La reducción anual media del volumen expiratorio máximo en el primer segundo, en hombres blancos, no fumadores sanos, es de aproximadamente 25 mililitros al año, aunque esta pérdida aumenta hasta un promedio de aproximadamente 40 mililitros al año en fumadores.
Una pequeña proporción de fumadores, los fumadores susceptibles, tienen pérdidas anuales del volumen expiratorio máximo en el primer segundo de 100 mililitros o más, y pueden presentar obstrucción al flujo aéreo clínicamente significativa en la cuarta y quinta décadas de la vida. Siguen desconociéndose en gran medida los factores que distinguen a los fumadores susceptibles de los fumadores medios. Los efectos adversos del humo de tabaco sobre la función pulmonar pueden remontarse hasta el desarrollo fetal. El tabaquismo materno durante la gestación, el tabaquismo pasivo durante la primera infancia y el tabaquismo activo durante la adolescencia, producen un deterioro del crecimiento pulmonar. En consecuencia, los menores niveles de función pulmonar al comienzo de la edad adulta constituyen un factor de riesgo significativo de EPOC en fases posteriores de la vida. Otras exposiciones ambientales. Los trabajadores expuestos al polvo en determinados entornos laborales, como minas, molinos de algodón y lugares en los que se manipulan cereales, con frecuencia presentan síntomas de tos y esputos y pueden tener una pérdida permanente de función pulmonar. En algunas regiones del mundo la exposición repetida a la combustión de biomasa en habitaciones cerradas produce obstrucción al flujo aéreo. La contaminación ambiental urbana actual en países económicamente desarrollados parece tener poco efecto sobre la prevalencia de la obstrucción al flujo aéreo, aunque este factor puede ser más importante en centros urbanos muy contaminados de países en vías de industrialización. Infecciones respiratorias. Antes se pensaba que las infecciones respiratorias recurrentes eran un importante factor para la aparición de obstrucción al flujo aéreo, aunque estudios de cortes longitudinales han ofrecido hallazgos no concluyentes. Si está presente, este efecto aparentemente es débil en relación con el que confiere el tabaquismo. De igual forma, tampoco está claro si las infecciones respiratorias infantiles dejan efectos residuales sobre la función pulmonar del adulto. Reactividad de las vías respiratorias. La broncoconstricción aguda después de la inhalación de concentraciones diluidas de metacolina o histamina, denominada hiperreactividad bronquial, es un dato definitorio del asma, aunque también está presente en muchos pacientes con EPOC. La hiperreactividad bronquial permite predecir de forma independiente la pérdida acelerada de función pulmonar en personas con EPOC leve moderada, especialmente personas que siguen fumando. Factores genéticos. El único factor genético de riesgo del que se ha podido demostrar que influye de manera importante en el desarrollo de la EPOC es una deficiencia grave de alfa-1 antitripsina. Esta deficiencia se encuentra en aproximadamente el 1 al 2% de los pacientes con diagnóstico establecido de EPOC. Se piensa que la alfa-1 antitripsina, que es un inhibidor de la proteasa de serina que secreta hacia la circulación el hígado, protege al tejido pulmonar contra la digestión por la elastasa neutrofílica y otras proteinasas de serina relacionadas, a las que se ha implicado en la patogenia del enfisema humano. El alelo más frecuente del locus genético de la alfa-1 antitripsina es metros, y los homocigotos tienen lo que se consideran concentraciones normales de alfa-1 antitripsina, 100 a 300 miligramos por decilitro. Se han identificado numerosos alelos variantes, aunque la deficiencia grave se encuentra la mayoría de las veces en personas homocigotas para el alelo Z, en las cuales la concentración sérica generalmente es menor del 20 al 30% del límite inferior de la normalidad. Los pacientes afectados son susceptibles a la lesión inducida por el humo de tabaco y pueden presentar EPOC grave a una edad relativamente temprana. El riesgo de enfisema clínicamente importante parece ser mucho menor si los pacientes con los alelos de riesgo no fuman. El enfisema asociado a deficiencia grave de alfa-1 antitripsina es característicamente de tipo panacinar, con distribución predominantemente basal. Aproximadamente el 2 al 3% de las personas de Europa septentrional son heterocigotas para MZ y tienen concentraciones de alfa-1 antitripsina de aproximadamente la mitad de lo normal. Estas personas pueden estar más expuestas a desarrollar una obstrucción crónica al flujo respiratorio, aunque parece que la magnitud de ese efecto, si es que se produce, es bastante reducida. Estudios de agregaciones familiares y de genética molecular parecen indicar que existen algunos riesgos hereditarios al margen de aquellos asociados a la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Las mujeres con EPOC grave tienen relativamente más enfermedad de la vía respiratoria y menos enfisema que los hombres con una obstrucción similar al flujo aéreo. Biopatología. Anatomía patológica. Enfisema.
El enfisema se caracteriza por la dilatación anormal de los espacios aéreos distales al bronquíolo terminal, con destrucción de los tabiques alveolares pero sin fibrosis evidente. El bronquíolo terminal, que es la vía respiratoria no alveolada más distal del árbol bronquial, ventila una unidad pulmonar denominada ácino. Distales al bronquíolo terminal hay 2 o 3 generaciones de bronquíolos respiratorios alveolados parcialmente, y después está la zona alveolar, en la que se produce la mayor parte del intercambio gaseoso. Los espacios aéreos pueden dilatarse en toda la zona alveolada por destrucción o reorganización de sus paredes. El enfisema humano está formado por 2 subtipos principales. El enfisema centroacinar está localizado en los bronquíolos respiratorios inmediatamente distal al bronquíolo terminal, mientras que el resto del ácino está en gran medida respetado. Las lesiones individuales, que pueden medir hasta 10 milímetros de diámetro, tienden a ser más importantes en los lóbulos superiores. El enfisema centroacinar grave casi siempre se relaciona con el tabaquismo, aunque puede producirse enfisema centroacinar leve por otras exposiciones ambientales. Con frecuencia hay áreas focales de inflamación, fibrosis y pigmento carbonoso en las paredes alveolares y bronquiolares adyacentes. En el enfisema panacinar los conductos alveolares están dilatados de manera difusa. Los límites entre alvéolos adyacentes pueden estar borrados hasta tal punto que ya no se puedan identificar las unidades individuales. Con la progresión de la enfermedad, las lesiones individuales pueden confluir hasta formar grandes ampollas. El enfisema panacinar, que es típico de la deficiencia grave de alfa-1 antitripsina, también se produce con frecuencia en pacientes en los que el principal factor de riesgo de EPOC es el tabaquismo. La mayoría de los pacientes con EPOC grave aparentemente tienen elementos mixtos de enfisema centroacinar y panacinar, y en la enfermedad avanzada no se pueden distinguir los subtipos individuales de manera afable. Bronquitis y bronquiolitis crónica. Las glándulas mucosas, localizadas entre la membrana basal epitelial y las placas de cartílago del árbol bronquial central, y las células caliciformes del epitelio de la vía respiratoria, secretan moco hacia la luz bronquial para facilitar las defensas del huésped. El aumento del tamaño de las glándulas mucosas bronquiales y la expansión de la población de células caliciformes epiteliales, que se producen con frecuencia en la EPOC, se correlacionan con los síntomas clínicos de tos y expectoración excesiva, pero no con la obstrucción al flujo aéreo. Puede verse también una respuesta inflamatoria de bajo grado, formada por neutrófilos, macrófagos y linfocitos TCD8, en las vías respiratorias cartilaginosas de los pacientes con EPOC. La principal localización del aumento de la resistencia al flujo aéreo en la EPOC son las vías respiratorias distales pequeñas que tienen un diámetro interno menor de 2 milímetros cerca de la capacidad residual funcional del pulmón. Los cambios anatomopatológicos más tempranos que se identifican en fumadores jóvenes son acumulaciones focales de macrófagos, de color marrón, en los bronquíolos expiratorios y un infiltrado tenue de neutrófilos y linfocitos en las paredes de los bronquíolos terminales. En pacientes de mayor edad con EPOC establecida la respuesta inflamatoria es más intensa, aunque sigue habiendo una mezcla similar de neutrófilos, macrófagos y linfocitos. Otros cambios anatomopatológicos de las vías respiratorias distales son fibrosis, metaplasia de las células caliciformes y metaplasia epidermoide del epitelio de revestimiento, aumento del tamaño del músculo liso de las paredes de las vías respiratorias, y regiones dispersas de formación de tapones mucosos. En comparación con las personas sanas, las vías respiratorias distales de los pacientes con EPOC tienen paredes más gruesas y luces más pequeñas. Vasculatura pulmonar. La hipoxemia produce vasoconstricción de arterias pulmonares pequeñas, con el consiguiente aumento de la resistencia vascular pulmonar. El remodelado vascular en respuesta a la hipoxemia crónica produce hipertensión pulmonar irreversible, el aumento del tamaño del músculo liso de la media y la fibrosis de la íntima de las arterias pulmonares pequeñas son los cambios vasculares más importantes. Además, el enfisema grave puede destruir una parte importante del lecho capilar. Patogenia. Aparentemente el enfisema está producido por un desequilibrio elastasa-antielastasa en el pulmón, debido a un exceso de elastasa o una deficiencia de antielastasa. Los pulmones humanos contienen una rica red de fibras que contienen elastina y otras proteínas de la matriz que confieren integridad estructural y elasticidad a las paredes alveolares. La instilación intratraqueal de proteinasas, fundamentalmente las que pueden hidrolizar la elastina natural, inducen en animales de experimentación lesiones con las características morfológicas y funcionales del enfisema humano.
La inflamación crónica inducida por el humo de tabaco aumenta la cantidad de proteinasas derivadas de células inflamatorias dentro del parénquima pulmonar. La deficiencia grave de alfa-1 antitripsina, un potente inhibidor de la elastasa neutrofílica y de otras proteinasas de serina, se asocia a la aparición de enfisema panacinar grave en seres humanos. Además de la elastasa neutrofílica, otras proteasas de serina de origen neutrofílico, como la proteinasa 3 y la catepsina G, y las metaloproteinasas de la matriz, degradan la elastina y otros componentes de la matriz, como el colágeno, los proteoglucanos y la fibronectina. Una metaloproteinasa derivada de los macrófagos, MMP-12, es esencial para la aparición del enfisema inducido por el humo de tabaco en un modelo animal, y algunos estudios genéticos demuestran que un polimorfismo de un solo nucleótido en la región promotora del gen MMP-12 se asocia a un menor riesgo de EPOC en los fumadores adultos. Respuesta inflamatoria. Se conoce relativamente menos sobre la patogenia de la enfermedad de las vías respiratorias distales. El material en forma de partículas y los gases tóxicos procedentes del humo del tabaco inhalado inician una respuesta inflamatoria formada principalmente por macrófagos y neutrófilos. Esta respuesta inflamatoria temprana puede estar mediada por el sistema de defensa innato como respuesta ante la agresión celular. En la enfermedad más avanzada la inflamación persiste incluso después de que el paciente haya dejado de fumar. En esta fase pueden predominar los componentes humoral y celular del sistema inmunitario adaptativo, posiblemente en respuesta a la infección o a antígenos específicos de otros orígenes. La infiltración de las paredes de las vías respiratorias por linfocitos CD4, CD8 y B es una característica prominente de la EPOC más avanzada. La reparación por cualquiera de estos tipos de respuesta inmunitaria podría producir remodelado de la vía respiratoria mediante estimulación de la síntesis de matriz de tejido conectivo y la formación de músculo liso, y por un aumento de la proporción de células caliciformes secretoras de moco dentro de la capa epitelial. Mecánica pulmonar y cardíaca. El retroceso elástico es la tendencia intrínseca del pulmón a desinflarse después de una insuflación. Un denso laberinto de fibras elásticas y otros elementos de la matriz del parénquima pulmonar, unido a la tensión superficial en la separación entre el aire alveolar y el líquido, confiere esta importante propiedad mecánica. El retroceso elástico mantiene la permeabilidad de las vías respiratorias pequeñas por las uniones alveolares radiales, de manera similar a la forma en la que una tienda de campaña se mantiene levantada por sus cuerdas tensoras, y aporta parte de la presión impulsora durante la expiración. La pérdida de la elasticidad pulmonar relacionada con el envejecimiento explica en gran medida la disminución normal del volumen expiratorio máximo en el primer segundo que se produce con el paso del tiempo. En el enfisema, la pérdida del retroceso elástico pulmonar se debe a la lesión de las fibras elásticas y a la pérdida del área superficial alveolar, con la consiguiente obstrucción del flujo respiratorio. El aumento de la resistencia al flujo aéreo bronquial es otra característica centinela de la mecánica pulmonar en la EPOC. El aumento de la resistencia observado en la EPOC se debe fundamentalmente al estrechamiento y la pérdida de vías respiratorias de menos de 2 milímetros de diámetro, conocidas como vías respiratorias de pequeño calibre, incluso antes de que se produzca una destrucción enfisematosa. Debido a ello, la resistencia al flujo aéreo periférico es mayor en la EPOC que en los pulmones normales, de aproximadamente una magnitud o más. Por el contrario, la resistencia al flujo aéreo de las vías respiratorias centrales de los pulmones de pacientes con EPOC difiere poco de la de los pulmones normales. Uno de los principales aspectos fisiológicos de la EPOC es la limitación del flujo aéreo expiratorio debido a la pérdida del retroceso elástico y al aumento de la resistencia viscosa al flujo aéreo en las vías respiratorias pequeñas. La gravedad del enfisema y de la obstrucción al flujo aéreo se relaciona directamente con el deterioro del llenado ventricular izquierdo, la reducción del volumen sistólico y un menor gasto cardíaco, sin reducción de la fracción de eyección. Intercambio gaseoso. Puede detectarse hipoxemia leve en las fases tempranas de la EPOC, y la hipoxemia con frecuencia se hace más importante a medida que empeora la obstrucción al flujo aéreo. La hipercapnia habitualmente aparece solo en la EPOC grave, aunque en ocasiones está ausente incluso en la enfermedad en estadio avanzado. El desequilibrio ventilación-perfusión, debido a cambios tanto de las vías respiratorias como de los vasos pulmonares, es el principal responsable de la hipoxemia, y la ventilación desigual es el fenómeno primario.
El intercambio gaseoso tiene su máxima eficiencia cuando el cociente de ventilación a perfusión es uniforme en todas las regiones pulmonares. En la EPOC hay ventilación desperdiciada porque algunas regiones pulmonares tienen un flujo sanguíneo pulmonar insuficiente para su ventilación. El gradiente alfa de oxígeno calculado es mayor que el teórico para la edad del paciente. Por tanto, en la mayoría de los casos de EPOC, pequeños aumentos de la fracción de oxígeno inspirado producen resolución de la hipoxemia clínica. Manifestaciones clínicas. Anamnesis y exploración física. Debe sospecharse EPOC en todos los adultos que refieran síntomas respiratorios crónicos, particularmente disnea que limite las actividades cotidianas. Las características clínicas que incrementan la probabilidad de EPOC son edad avanzada, tabaquismo actual o previo, inicio insidioso de disnea con progresión lenta, antecedente de bronquitis aguda por la que se solicita asistencia médica, y síntomas de tos crónica, expectoración o sibilancias. La tos y la expectoración pueden preceder a la disnea en muchos años. Algunos pacientes fechan el inicio de la disnea en relación con una infección respiratoria, aunque una anamnesis cuidadosa habitualmente permite obtener un antecedente de deterioro de la capacidad de esfuerzo antes de ese episodio. La ausencia de tabaquismo no impide el diagnóstico de EPOC porque algunas personas presentan obstrucción irreversible y grave al flujo aéreo sin antecedentes de tabaquismo e incluso sin una predisposición genética conocida. Algunos no fumadores pueden referir una historia clínica de exposición laboral a polvo o a gases nocivos, aunque en ocasiones no se puede determinar ninguna posible causa. Hallazgos de la exploración física. Los hallazgos de la exploración física habitualmente son normales en pacientes con enfermedad leve moderada, y los signos físicos característicos pueden no estar presentes incluso en la enfermedad grave. Los hallazgos de la exploración física que habitualmente están presentes en la EPOC grave incluyen tórax con forma de tonel, diafragma bajo detectado mediante percusión, prolongación de la fase expiratoria y utilización de los músculos accesorios de la respiración. Los tonos cardíacos habitualmente están apagados, y la auscultación del tórax puede mostrar disminución de los ruidos respiratorios o roncus, sibilancias y estertores. Las sibilancias auscultatorias pueden ser llamativas, particularmente durante las agudizaciones, aunque este signo físico no diferencia de manera afable la EPOC del asma. Cuando hay hipoxemia grave puede haber cianosis manifiesta clínicamente. Las acropaquias no se asocian a la EPOC, y su presencia debería indicar otro diagnóstico. El edema pedio, la distensión de las venas yugulares y la congestión hepática son signos de hipertensión pulmonar y cor pulmonale. Los pacientes con EPOC avanzada pueden estar caquéticos, con pérdida de masa muscular y de grasa subcutánea. Fenotipos clínicos. Uno de los intentos más antiguos de clasificar la EPOC en subtipos es la descripción de los pacientes como sopladores rosados o abotargados azules. Se describe al soplador rosado como un paciente caquético con disnea continua, signos clínicos y radiográficos de hiperinsuflación pulmonar grave y gasometría arterial normal o casi normal en reposo. Las características llamativas del abotargado azul son hábito corporal obeso, tos y expectoración crónicas, disnea menos intensa, e hipoxemia e hipercapnia graves que producen policitemia y signos de cor pulmonale. En la descripción original de estos fenotipos se equiparó el fenotipo de soplador rosado al enfisema grave, mientras que se pensó que el abotargado azul tenía predominantemente bronquitis crónica. Algunos pacientes con EPOC encajan en uno u otro de estos subtipos clínicos, aunque no se puede clasificar fácilmente a la mayoría. La escasa información de estudios de correlaciones clínicas y anatomopatológicas no muestra una asociación constante de cualquiera de estos subtipos clínicos con datos anatomopatológicos distintivos en el parénquima pulmonar o en las vías respiratorias. El fenotipo de abotargado azul puede ser menos frecuente en la actualidad, posiblemente porque la hipoxemia se diagnostica y trata antes o porque algunos pacientes con EPOC, a los que en otro tiempo se describía como abotargados azules, pueden tener apnea del sueño obstructiva asociada. Pacientes con EPOC con grados similares de obstrucción al flujo respiratorio pueden ser muy distintos en relación con la intensidad de la disnea, la alteración de la tolerancia al esfuerzo, la frecuencia de las agudizaciones, el hábito corporal y la gravedad de los trastornos gasométricos. Se sabe poco sobre los mecanismos que subyacen a estas características clínicas. Diagnóstico. Pruebas de función pulmonar. La obstrucción al flujo aéreo se puede determinar mejor mediante espirometría.
Si el cociente del volumen expiratorio máximo en el primer segundo y la capacidad vital forzada, volumen expiratorio máximo en el primer segundo entre la capacidad vital forzada, es menor de 0,70 después de la administración de un broncodilatador inhalado, hay un defecto obstructivo. Una mejoría grande del volumen expiratorio máximo en el primer segundo, tal vez del 30 al 40%, después del tratamiento con broncodilatadores inhalados, puede ayudar a identificar a un paciente con asma predominante, aunque por lo demás la prueba tiene poca utilidad clínica y no permite identificar de manera afable a los pacientes que se beneficiarán de alguna forma de tratamiento particular. Las mediciones de los volúmenes pulmonares pueden ayudar a distinguir las neumopatías obstructivas y restrictivas en pacientes seleccionados, aunque no son necesarias en la mayoría de los pacientes con EPOC. La capacidad de difusión de monóxido de carbono mide la transferencia de monóxido de carbono desde el aire inspirado hasta el torrente sanguíneo. La disminución de la capacidad de difusión de monóxido de carbono refleja la pérdida del área de la superficie alveolar que está disponible para la transferencia gaseosa, y se corresponde aproximadamente con la gravedad del enfisema. Sin embargo, esta prueba ofrece información que no tiene utilidad práctica para el tratamiento habitual de la EPOC. Después de hacer el diagnóstico, la espirometría de seguimiento puede ayudar a determinar si el empeoramiento de la disnea se debe a EPOC, como indicaría una disminución del volumen expiratorio máximo en el primer segundo, o a otra causa, como una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, no se debe utilizar la espirometría de repetición como guía para el tratamiento medicamentoso porque la variabilidad de fondo de esta prueba es elevada en relación con los efectos del tratamiento. Oximetría. La frecuencia de la hipoxemia y la hipercapnia aumenta progresivamente a medida que empeora la EPOC. Como el tratamiento con oxígeno suplementario mejora la mortalidad, se debe estudiar con frecuencia a los pacientes con EPOC grave para detectar hipoxemia. La hipoxemia se puede detectar y cuantificar mediante oximetría o gasometría arterial. Generalmente se prefiere la oximetría porque es más sencilla y barata y no produce molestias. La información añadida de la gasometría arterial tiene su máxima utilidad en pacientes con EPOC con agudizaciones graves. Estudios radiográficos. Los signos de EPOC grave que se ven habitualmente en la radiografía de tórax son pulmones hiperinsuflados, diafragmas aplanados y aumento del espacio claro retroesternal. Se pueden ver las paredes de las ampollas enfisematosas grandes como líneas curvas delgadas, y el enfisema grave puede aparecer como regiones de hipertransparencia relativa. La radiografía de tórax habitualmente es normal en la EPOC de leve a moderada, y en ocasiones en la EPOC grave. Por tanto, la radiografía de tórax no es una prueba diagnóstica adecuada para la EPOC, y se utiliza principalmente para excluir otras neumopatías. La tomografía computarizada de tórax, que permite evaluar mejor la magnitud y la distribución del enfisema, no es útil para el tratamiento habitual de la EPOC. Otros estudios. Se puede plantear la medición de la concentración plasmática de alfa-1 antitripsina, particularmente si el paciente tiene antecedentes familiares importantes de EPOC o si el inicio de la obstrucción al flujo aéreo se produce a una edad temprana. Si la concentración de alfa-1 antitripsina es menor del 20 al 30% del valor normal, es necesario un estudio adicional con determinación del fenotipo y el genotipo para confirmar el diagnóstico. Diagnóstico diferencial. La EPOC muchas veces se confunde con el asma, particularmente en pacientes ancianos. Los datos clínicos más indicativos de asma que de EPOC son inicio de la enfermedad a una edad temprana, presencia de atopía, ausencia de antecedentes de tabaquismo, variabilidad importante de los síntomas a lo largo del tiempo y obstrucción al flujo aéreo principalmente reversible. Sin embargo, puede producirse asma de nueva aparición en pacientes ancianos, algunos asmáticos fuman, el antecedente de atopía no es un requisito para presentar asma, y la obstrucción al flujo aéreo puede ser fija en pacientes con asma crónica y grave. Como el tratamiento es en gran medida igual, la distinción entre asma y EPOC puede no ser muy importante. Las bronquiectasias se caracterizan por inflamación crónica y dilatación anormal de las vías respiratorias, y producen tos crónica con expectoración purulenta. Se pueden distinguir de la EPOC con componente bronquítico predominante por la tomografía computarizada de tórax. La bronquiolitis obliterante se caracteriza por estenosis cicatricial de las vías respiratorias distales con obstrucción irreversible al flujo aéreo. Este trastorno puede asociarse a enfermedades del colágeno vascular, y se ve con frecuencia después de un trasplante pulmonar.
Se ha descrito un trastorno similar con determinados inhalantes industriales, como el diacetilo, un saborizante similar a la mantequilla que se añade a las palomitas de maíz para microondas. En no fumadores el diagnóstico de bronquiolitis obliterante se puede inferir de manera afable por la anamnesis, la presencia de obstrucción irreversible al flujo aéreo y la ausencia de enfisema o de otras enfermedades que puedan explicar este trastorno en la tomografía computarizada de tórax. La atribución de la causa en fumadores es más difícil porque la enfermedad de la vía respiratoria por la exposición al diacetilo es similar a la que produce el humo de tabaco. Tratamiento, en la enfermedad estable. Abandono del tabaco. El abandono del tabaco reduce la tos y la expectoración en muchos pacientes con EPOC, aunque mejora la función pulmonar en una magnitud pequeña. Lo que es más importante es que, unos 10 años después del abandono del tabaco, la velocidad de descenso del volumen expiratorio máximo en el primer segundo en pacientes con enfermedad leve moderada revierte hasta alcanzar la observada en personas que no han fumado nunca, lo que hace que sea poco probable que estos antiguos fumadores lleguen a presentar EPOC grave. El abandono del tabaco en pacientes con EPOC leve moderada también mejora la mortalidad a largo plazo, porque reduce la de origen respiratorio y la de origen cardiovascular. Es probable que al dejar de fumar se ralentice también el declive de la función pulmonar en los casos más graves de EPOC. Una información escasa indica que el consejo médico y el tratamiento farmacológico consiguen las mismas tasas de éxito bajas que el abandono del tabaco en pacientes con EPOC que en la población general. Los pacientes con EPOC tienden a abandonar el tabaco a medida que avanza la enfermedad, probablemente porque son más conscientes de su enfermedad o porque el humo de tabaco empeora sus síntomas respiratorios. Compartir información sobre una alteración de la espirometría no ha motivado a los pacientes a abandonar el tabaco. Broncodilatadores. Se utilizan mucho los agonistas adrenérgicos beta 2 y los anticolinérgicos para tratar la EPOC. Los agonistas adrenérgicos beta 2 de acción corta, como el salbutamol, y el anticolinérgico de acción corta bromuro de hipratropio, se pueden administrar con inhaladores orales o mediante nebulización, sin haberse demostrado objetivamente la superioridad de un método de administración respecto al otro si se utiliza una cámara espaciadora con los inhaladores orales. Los broncodilatadores de acción más prolongada han sustituido en gran medida a los fármacos de acción más corta, aunque se sigue recomendando un broncodilatador de acción corta, como el salbutamol, como tratamiento de rescate o a demanda en pacientes que tienen disnea intensa. Los broncodilatadores agonistas adrenérgicos beta 2 inhalados de acción prolongada utilizados habitualmente en la EPOC son el salmeterol y el formoterol, que se administran como una inhalación 2 veces al día, y el indacaterol, que se administra en forma de una inhalación una vez al día. Entre los anticolinérgicos inhalados cabe destacar el tiotropio, una sola inhalación una vez al día, y el aclidinio, una inhalación 2 veces al día. Parece que el tiotropio, 18 mg una vez al día, es superior al salmeterol, 50 mg 2 veces al día, en relación con la reducción de las agudizaciones y que la combinación de un agonista B2, adrenérgico de acción prolongada con un anticolinérgico de acción prolongada inhalado consigue mejores resultados que cualquiera de esos fármacos por separado. Probablemente se comercializarán muy pronto inhaladores combinados de un único uso diario. Comparación con el placebo. En comparación con el placebo, cada clase de broncodilatadores de acción prolongada reduce la incidencia de agudizaciones en un 15 al 20% en términos relativos. Como el paciente medio con EPOC grave tiene aproximadamente una agudización grave al año, el número de pacientes que es necesario tratar para prevenir una agudización es de aproximadamente 6. Los acontecimientos adversos sintomáticos de ambas clases de broncodilatadores de acción prolongada en pacientes con EPOC generalmente son leves. La teofilina es un broncodilatador poco eficaz que ha sido sustituido en gran medida por fármacos inhalados, aunque su efecto es aditivo cuando se administra con broncodilatadores inhalados. La teofilina también puede reducir las agudizaciones. Para utilizarla de manera eficaz y segura, se debe comenzar con una dosis oral diaria entre 150 y 300 miligramos, y se debe ajustar para conseguir concentraciones plasmáticas de 8 a 12 miligramos mililitros. Las concentraciones mayores se toleran mal, especialmente en pacientes ancianos. La teofilina interactúa con otros muchos fármacos, por ejemplo, alopurinol, diazepam, cimetidina, ciprofloxacino, y enfermedades como la insuficiencia cardíaca y las hepatopatías pueden reducir su velocidad de eliminación.
Se debe hacer un seguimiento frecuente de la concentración plasmática del fármaco, e incluso un paciente con una dosis estable puede tener concentraciones tóxicas. El roflumilast oral, un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 que se administra a una dosis de 500 miligramos una vez al día, puede aumentar el volumen expiratorio máximo en el primer segundo en 50 mililitros y reducir las agudizaciones moderadas o graves en pacientes con EPOC y bronquitis crónica, incluso en pacientes que ya están siendo tratados con tiotropio. Corticoides. Los corticoides inhalados producen mejorías marginales de la función pulmonar y del estado de salud respiratoria en pacientes con EPOC, y reducen la incidencia de agudizaciones de la EPOC en aproximadamente el 15 al 20% en términos relativos. Los corticoides inhalados, combinados con un agonista B2 de acción prolongada, ofrecen un efecto beneficioso añadido respecto al que se ve con cualquiera de estas monoterapias, pero las ventajas añadidas parecen ser bastante pequeñas cuando se combina con un agonista B2 de acción prolongada y un anticolinérgico de acción prolongada. En numerosos estudios de gran envergadura, se ha podido comprobar que los corticoesteroides inhalados apenas reducen la pérdida de volumen expiratorio máximo en el primer segundo que los pacientes experimentan después de varios años. Los acontecimientos adversos más frecuentes de los corticoides orales son disfonía y candidiasis de la vía respiratoria superior. Con menos frecuencia, pueden predisponer a los pacientes a la neumonía. En estudios observacionales se ha visto que los corticoides inhalados a largo plazo pueden producir osteoporosis y cataratas a algunos pacientes con EPOC. Se les prescriben corticoides sistémicos de forma habitual, normalmente en dosis de 10 a 15 miligramos por día de prednisona o de un equivalente. En ocasiones se considera que estos pacientes son dependientes de prednisona porque muchas veces es difícil retirar por completo el fármaco. No se ha demostrado que el tratamiento crónico con dosis bajas de prednisona produzca efectos beneficiosos en la EPOC, y están bien documentados los efectos adversos que afectan a huesos, ojos y otros órganos. Por tanto, se debe intentar reducir o suspender los corticoides sistémicos crónicos a la vez que se optimiza el resto del tratamiento. Oxígeno. La hipoxemia crónica en pacientes con EPOC puede inducir hipertensión pulmonar irreversible y cor pulmonale. La oxigenoterapia crónica prolonga la vida en pacientes que tienen hipoxemia persistente. El principal criterio para indicar este tratamiento es que haya una presión de oxígeno arterial menor de 56 milímetros de mercurio y una saturación arterial de oxígeno menor del 89%, en ambos casos respirando aire ambiental en reposo en una situación clínica estable. También se debe plantear la oxigenoterapia domiciliaria si la presión de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio con insuficiencia ventricular derecha o policitemia. El tratamiento debe suponer la administración domiciliaria de oxígeno durante al menos 18 horas al día, lo cual debe incluir el tiempo de sueño. Para determinar una prescripción adecuada se debe ajustar el flujo de oxígeno en incrementos de 1 litro por minuto a intervalos de 15 minutos hasta que la saturación de oxígeno en reposo sea mayor del 90%. En pacientes que cumplen las indicaciones, la oxigenoterapia crónica también puede reducir la policitemia y la hipertensión pulmonar y mejorar la función neuropsiquiátrica. El oxígeno no mejora la mortalidad en pacientes con obstrucción al flujo aéreo de gravedad similar que tienen hipoxemia más leve. Pacientes con EPOC normoxémicos. Muchos pacientes con EPOC pueden estar normoxémicos en reposo mientras respiran aire ambiental, aunque tienen desaturación de oxígeno con el esfuerzo. Los médicos frecuentemente prescriben oxígeno ambulatorio en esta situación con la esperanza de que mejorará la tolerancia al esfuerzo e incrementará la actividad diaria. El oxígeno ambulatorio produce aumentos tan solo moderados de la tolerancia al esfuerzo en estos pacientes, en un contexto de laboratorio, aunque la mayoría de los intentos de mostrar una mejoría durante las actividades cotidianas no han tenido éxito. Se ha comprobado que ni siquiera los pacientes con EPOC normoxémicos con hipoxemia nocturna aislada se benefician de la oxigenoterapia. Vacunas y antibióticos profilácticos. Se recomienda la vacunación antigripal anual en todos los pacientes con EPOC, aunque pocos estudios han evaluado a esta población de pacientes. En estudios observacionales se ha visto que la vacunación antigripal reduce significativamente las tasas de hospitalización y de mortalidad en pacientes con EPOC. También se recomienda la vacuna con polisacárido neumocócico, aunque las pruebas que respaldan esta medida son poco consistentes.
El uso profiláctico crónico de macrólidos, por ejemplo, acitromicina 250 mg por día, junto con el tratamiento habitual permite reducir las exacerbaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes con EPOC, aunque ese tratamiento puede provocar pérdida de audición y no resultar seguro en aquellos pacientes que tienen un intervalo QT prolongado o que están tomando otros fármacos que prolongan ese intervalo. Rehabilitación respiratoria. Los pacientes con EPOC son cada vez más sedentarios a medida que avanza su enfermedad. La ausencia de actividad física produce desacondicionamiento muscular y cardiovascular, lo cual complica aún más la capacidad de realizar las tareas habituales. El principal objetivo de la rehabilitación respiratoria es revertir este proceso con un programa de entrenamiento de resistencia. Habitualmente se incluyen elementos educativos y de modificación de la conducta en un intento de mejorar las capacidades de afrontamiento y la función psicológica. La mayoría de los programas son hospitalarios y están formados por sesiones de 3 a 4 horas, 3 veces a la semana, durante un período de 6 a 12 semanas. Los pacientes que tienen disnea con actividades mínimas o que tienen comorbilidades que limitan el esfuerzo no son candidatos adecuados. En muchos estudios aleatorizados y controlados se ha visto que la rehabilitación respiratoria produce mejorías significativas del estado de salud respiratoria y de la distancia recorrida, y posiblemente una reducción de la utilización de recursos sanitarios. Lamentablemente, los efectos beneficiosos de la rehabilitación respiratoria desaparecen rápidamente si no hay un plan de continuación después de la finalización del programa inicial. Además, la mayoría de los pacientes no pueden acceder a la rehabilitación respiratoria por diversos motivos. Opciones quirúrgicas. En la cirugía de reducción del volumen pulmonar se extirpa el tejido gravemente enfisematoso de los lóbulos superiores de ambos pulmones para permitir que las porciones menos enfermas del pulmón no resecado se expandan y funcionen de manera más normal. Los pacientes que tienen una discapacidad grave por EPOC y que no tienen otras enfermedades comórbidas graves pueden ser candidatos a esta técnica si la tomografía computarizada muestra que el enfisema grave está localizado principalmente en los lóbulos superiores. En comparación con los controles a los que no se realiza ningún tratamiento quirúrgico, la cirugía de reducción del volumen pulmonar mejora la función pulmonar, la capacidad de esfuerzo y el estado de salud respiratoria en pacientes con EPOC con enfisema grave, pero no se reduce la mortalidad, con la posible excepción del conjunto de pacientes con enfisema predominantemente en los lóbulos superiores y capacidad de esfuerzo baja. Las intervenciones para desinflar las regiones marcadamente enfisematosas de los pulmones mediante la colocación endoscópica de válvulas bronquiales unidireccionales o de endoprótesis transbronquiales o para suprimir completamente los bronquios que subtienden regiones muy enfisematosas, mediante lesión térmica o selladores biológicos, no han proporcionado unos beneficios clínicos claros y no son recomendables. El trasplante pulmonar es una opción terapéutica en pacientes con incapacidad grave por EPOC que no tienen enfermedades graves asociadas. La mediana de supervivencia después del trasplante pulmonar es de solo 5 años principalmente debido a la aparición de bronquiolitis obliterante, una forma de rechazo crónico del injerto que produce obstrucción grave al flujo aéreo en las vías respiratorias periféricas. No está claro si el trasplante pulmonar prolonga la supervivencia de los pacientes con EPOC, aunque los pacientes que tienen la suerte de evitar las complicaciones pueden reiniciar sus actividades diarias normales. Agudizaciones. Las agudizaciones representan un elemento importante de la evolución natural de la EPOC. Se define una agudización como una combinación de disnea, tos y expectoración, con empeoramiento de estos síntomas en relación con el estado estable o nueva aparición de estos síntomas. Las agudizaciones también se pueden asociar a rinorrea, faringitis, fiebre y congestión torácica. Un episodio clínico definido por los síntomas que se acaban de describir, unido a la administración de un antibiótico o un corticoide sistémico o un ingreso en el hospital, es una definición que se ha utilizado mucho en estudios clínicos. Los pacientes con EPOC grave tienen en promedio aproximadamente una de esas agudizaciones al año, junto a agudizaciones más leves que cumplen la definición sintomática, pero que no precisan una intervención médica. Las agudizaciones tienen un inicio rápido, aunque la recuperación puede tardar varias semanas. Las agudizaciones graves pueden tener un efecto adverso sobre el estado de salud y pueden producir un deterioro funcional permanente. Los ingresos hospitalarios por las agudizaciones suponen más de la mitad de los costes médicos totales de la EPOC.
Por motivos que se conocen mal, algunos pacientes tienen agudizaciones frecuentes, mientras que otros tienen muy pocas, a pesar de tener grados similares de obstrucción al flujo aéreo. Los factores de riesgo independientes incluyen función pulmonar baja, edad avanzada, antecedentes de agudizaciones frecuentes, concentraciones sanguíneas elevadas de biomarcadores inflamatorios y hospitalizaciones previas, así como tos productiva, reflujo gastroesofágico y comorbilidades cardiovasculares. Bacterias implicadas habitualmente. Se piensa que las infecciones respiratorias producen la mayoría de las agudizaciones, aunque muchos de estos microorganismos implicados se pueden identificar en el esputo durante períodos de enfermedad estable. Las bacterias implicadas habitualmente son Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis. Pseudomonas aeruginosa y los bacilos entéricos gram negativos son menos frecuentes, aunque se ven en pacientes con EPOC muy grave que han estado hospitalizados o intubados recientemente. Los posibles patógenos virales incluyen rinovirus, virus gripales y paragripales, y virus respiratorio sincitial. Los períodos de mayor contaminación ambiental por partículas de combustión diésel, dióxido de azufre, ozono y dióxido de nitrógeno se asocian a más ingresos hospitalarios por EPOC, aunque no se puede atribuir ninguna causa a muchas agudizaciones. La evaluación y el tratamiento de un paciente con sospecha de agudización varían según la gravedad. Las agudizaciones leves que se atienden en la consulta se pueden diagnosticar y tratar por los datos de una anamnesis y una exploración física breves. Los pacientes que acuden al servicio de urgencias o al hospital generalmente están más graves y precisan una evaluación más extensa. Debe realizarse una radiografía de tórax para buscar signos de neumonía, neumotórax e insuficiencia cardíaca. Si se sospecha una embolia pulmonar, la tomografía computarizada helicoidal del tórax es la prueba de elección. Se debe realizar una gasometría arterial si se sospecha hipercapnia, porque esta información influye en el tratamiento posterior. No es necesario realizar sistemáticamente cultivos de esputo porque no se ha demostrado su utilidad como guía del tratamiento antibiótico. Durante los brotes estacionales de gripe, los virus de los tipos A y B se pueden identificar por medio de pruebas rápidas de reacción en cadena de la polimerasa, que tienen una sensibilidad superior al 90%. No se debe confiar en el resultado de estas pruebas para interrumpir el tratamiento antiviral si el paciente está muy enfermo o si existe una sospecha clínica clara de gripe. Comorbilidad frecuente de los pacientes con EPOC. Las cardiopatías son una comorbilidad frecuente de los pacientes con EPOC, y a menudo es problemática la distinción entre una agudización de la EPOC y la insuficiencia ventricular izquierda por la anamnesis y la exploración física solas. La disnea es común a ambas enfermedades. Puede haber edema periférico y elevación de la presión venosa yugular en la insuficiencia ventricular izquierda y en el cor pulmonale, secundario a EPOC. La ecocardiografía y la concentración plasmática de péptido natriurético cerebral son útiles en esa situación clínica, aunque es más difícil realizar la ecocardiografía en pacientes con EPOC grave. La concentración de péptido natriurético cerebral puede estar algo aumentada en la EPOC estable y agudizada si no hay disfunción ventricular izquierda. Una concentración normal de péptido natriurético cerebral excluye un diagnóstico de insuficiencia cardíaca izquierda con un elevado nivel de confianza, aunque una concentración elevada no confirma su presencia salvo que esté muy elevada. Las decisiones sobre la necesidad de ingreso hospitalario se basan principalmente en el juicio clínico porque no hay directrices validadas. La evaluación clínica debe tener en consideración la intensidad de la disnea, el uso de los músculos accesorios de la respiración, los trastornos de la gasometría arterial, la estabilidad hemodinámica y el grado de alerta mental. Recomendaciones de las directrices. Las recomendaciones de las directrices para el tratamiento de los pacientes ingresados por una agudización de EPOC insisten en que los antibióticos aceleran la recuperación. Los antibióticos son más eficaces cuando hay tos y expectoración purulenta, aunque no hay métodos bien validados para determinar a qué pacientes se debe tratar. Si los pacientes están suficientemente graves como para solicitar asistencia médica por una agudización, es probable que la mayoría deban recibir un antibiótico. En la mayoría de los estudios aleatorizados y controlados con un placebo se evaluaron antibióticos de primera generación, como amoxicilina, trimetoprim sulfametoxazol y tetraciclinas, y no está claro si las nuevas clases de antibióticos, como los macrólidos y las fluoroquinolonas, son más eficaces.
La elección del antibiótico se debe basar en la consideración del coste, la seguridad y los patrones locales de resistencia a antibióticos de los géneros bacterianos que se aíslan habitualmente en el esputo durante las agudizaciones. La doxiciclina, 100 mg 3 veces al día durante 7 a 10 días, y el trimetoprim sulfametoxazol, 160 a 800 mg 3 veces al día durante 7 a 10 días, serían opciones razonables para el tratamiento inicial en muchos lugares. Corticoides sistémicos. Los corticoides sistémicos mejoran la función pulmonar, acortan el período de recuperación y previenen las recaídas cuando se administran a pacientes hospitalizados o que acuden al servicio de urgencias con una agudización de EPOC. Es probable que también se beneficien los pacientes con síntomas intensos a los que se atienda en otros contextos asistenciales. En la mayoría de los pacientes es adecuado el tratamiento con prednisona 40 mg una vez al día durante 5 días. Se desaconsejan los ciclos más prolongados de tratamiento con corticoides sistémicos porque no son más eficaces y aumentan la probabilidad de efectos adversos. Se deben administrar corticoides parenterales solo si se piensa que hay una alteración de la absorción intestinal. El principal efecto adverso de los corticoides sistémicos es la hiperglucemia transitoria, que puede precisar tratamiento, particularmente en pacientes con diabetes mellitus conocida. Debe indicarse a los pacientes que aumenten el uso de broncodilatadores de acción corta durante el tratamiento ambulatorio de una agudización. En pacientes hospitalizados se debe administrar un broncodilatador de acción corta de forma programada cada 4 a 6 horas y, con más frecuencia, si es necesario. Los anticolinérgicos y los agonistas B2 tienen una eficacia similar, y en algunos estudios no se ha encontrado ningún efecto aditivo significativo durante las agudizaciones. Algunos pacientes expresan su preferencia por un sistema de administración en nebulización, aunque se pueden conseguir resultados objetivos equivalentes cuando se utilizan inhaladores con una cámara espaciadora. Saturación de oxígeno. Se debe administrar oxígeno suficiente para mantener la saturación de oxígeno inmediatamente por encima del 90%, habitualmente con flujos de oxígeno de 2 a 3 litros por minuto con una cánula nasal. Incluso con flujos bajos cabe esperar que la oxigenoterapia incremente la presión de CO2 en un promedio de aproximadamente 5 a 10 milímetros de mercurio en pacientes con hipercapnia crónica. Es prudente utilizar el menor flujo de oxígeno que permita obtener el resultado deseado. Si se prescribe oxígeno por hipoxemia durante una agudización, es importante volver a estudiar al paciente varias semanas después de la recuperación para determinar la necesidad de oxigenoterapia crónica. La introducción de la ventilación no invasiva con presión positiva ha mejorado significativamente la asistencia de pacientes con agudizaciones de EPOC grave que tienen insuficiencia respiratoria. Con la ventilación no invasiva con presión positiva el paciente lleva una máscara nasal o una máscara facial completa bien ajustada que está conectada a un respirador de presión positiva, lo que evita la necesidad de un tubo endotraqueal o de una traqueotomía. En comparación con el tratamiento habitual, el tratamiento con ventilación no invasiva con presión positiva se asocia a menos intubaciones, una estancia hospitalaria más corta y mejoría de la mortalidad por todas las causas. Pronóstico. Aproximadamente 2/3 de los pacientes experimentan una progresión. La EPOC grave se asocia a una mortalidad excesiva, y la función pulmonar, que se expresa normalmente como el porcentaje del volumen expiratorio máximo en el primer segundo previsto, es el principal factor predictivo de muerte. Los pacientes con EPOC experimentan un declive variable del volumen expiratorio máximo en el primer segundo, observándose un descenso más rápido en los fumadores que en los antiguos fumadores, pero la espirometría repetida con una periodicidad anual o superior aporta solo una información limitada acerca del pronóstico. Solo la mitad de los pacientes con un volumen expiratorio máximo en el primer segundo del 40% del valor previsto, aproximadamente, sobreviven 5 años. El grado de enfisema en la tomografía computarizada o la difusión del monóxido de carbono se asocian de manera independiente a un declive anual muy rápido del volumen expiratorio máximo en el primer segundo. Otros factores de riesgo son el grado de disnea, la pérdida de peso, la capacidad limitada para caminar una cierta distancia, la hospitalización por exacerbaciones, la hipoxemia, la hipercapnia y la mala calidad de vida. El desarrollo de bronquiectasia se asocia de manera independiente a un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas en pacientes con EPOC moderada o grave.
Las únicas intervenciones que han demostrado que pueden reducir la mortalidad son el abandono del tabaquismo en pacientes con EPOC leve o moderada, la oxigenoterapia prolongada en el subgrupo de pacientes con hipoxemia crónica y la ventilación no invasiva con presión positiva en pacientes seleccionados que son hospitalizados por una insuficiencia respiratoria.